Mirá el currículum de quien viene ahora. Es doctor en biología molecular por la UBA. También estuvo en la Universidad de Montpellier en Francia. Cuando mirás sus enseñanzas, sus investigaciones, en la Universidad de Harvard estuvo durante 5 años y recibió varios premios. Tiene muchos libros, ¿eh? Uno cuando lee su bibliografía, sobre todo en esta época, hay un factor diferencial que en 15 minutos te va a tratar de resumir, que es nuestras emociones. ¿Cómo innovar? ¿Qué tienen que ver las emociones y cómo cambió este paradigma? Bienvenido, Stanislao Bachrach. Hola José, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar aquí con todos ustedes. Así es, en 15 minutos hablar un poquito, por lo menos, de la mirada de la biología, qué es innovar, cómo podemos innovar y qué tienen que ver las emociones. Un poco Gabriela estaba hablando del miedo hace un ratito. A ver, si tenemos que definir qué es innovar, no hay duda que hay muchísimas definiciones posibles, pero creo que todas las definiciones tienen estas dos características. Innovar tiene que ver con algo de nuevo, tiene que haber una novedad, ¿no? Y tiene que sumar valor o agregar valor, ¿no? Esto de tener un impacto positivo, ya sea una experiencia, un producto, un servicio, un proceso, siempre tiene que o ser nuevo, tener algo de novedad y agregarle valor a la hora de llevar adelante esta innovación. Gabriela hablaba de los métodos para innovar. No cabe duda que toda organización con o sin fines de lucro que quiere innovar requiere de un método, de un proceso. Y de nuevo, cada organización tiene su proceso de innovación, pero creo que todos comparten al menos estas etapas. Primero, hay que tener claro para qué queremos innovar, ¿no? Lo que llamamos el desafío. Como se está poniendo muy de moda, ya hace varios años el tema de innovar, mucha gente quiere innovar para cualquier cosa. Y en realidad innovar es para momentos o desafíos muy particulares, ¿no? Tener claro para qué quiero innovar. Después hay una etapa de investigar, de entender, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué hace la competencia? ¿Cómo se hacen en otras industrias? Y después viene lo que la gente más comúnmente conoce como la innovación, que es lo más divertido, que es este brainstorming o lluvia de ideas o generar ideas para este desafío que queremos resolver. Luego hay que elegir esas ideas, algunas, desarrollarlas, presentar un proyecto y finalmente el famoso prototipo o plan piloto para testear la idea, si funciona, si no, cambiarla, matar la idea, etc. Dentro de todo ese proceso, la biología ha tratado de entender cómo usamos la cabeza en cada una de estas etapas. Y si bien no hay áreas del cerebro que están identificadas en el proceso de innovación, geográficamente identificadas, se terminó el mito del lado derecho y del lado izquierdo del cerebro, no innovamos con el lado derecho del cerebro, sí hay palabritas claves que muestran que a lo largo de ese proceso de innovación vamos usando distintas partes del cerebro, ¿no? Primero, hay una parte del cerebro que se conoce como transformadora. De nuevo, no se sabe qué área específica es, pero todos tenemos la capacidad de transformar. ¿Qué es transformar? Dejar de quejarnos, dejar de decir no va, no funciona, no me va, y yo mismo pensar una idea para transformar eso que no está funcionando en algo que mejore mi calidad de vida. Por ejemplo, mucho tráfico, pienso en algo que me pueda mejorar, adelantarme al tráfico, saber cuánto voy a tardar, etcétera, etcétera. Después hay una etapa se llama en biología de absorción. Absorción es lo que en las organizaciones hacemos investigar, tratar de entender bien el afuera y el adentro. Cómo es nuestra cultura, quiénes somos, qué cosas podemos ofrecerle al cliente, qué otras no, qué tecnología tenemos, investigarme a mí mismo, pero también investigar a los demás, ¿no? Obviamente el cliente, qué quiere, qué necesita, qué le duele, la competencia, etcétera. Después hay una parte muy linda que todas las personas podemos hacer, que decimos envision en inglés, pero es como soñar, ¿no? La capacidad que tenemos todas las personas de soñar y pensar ideas o propuestas o soluciones absolutamente fantásticas, ¿no? Como decir, vamos a hacer esto y después vemos si funciona, si se puede, si tenemos el dinero, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos la capacidad de soñar. Como soñar cuesta tanto, no es que no cuesta tanto, cuesta un montón, porque cuando se le propone a una persona que sueñe, le cuesta, porque las personas estamos acostumbradas a tener que decir algo que esté bien y que sea correcto, nos cuesta soñar, pero sí estamos en una organización y estamos ofreciéndole algo a alguien, entonces ese sueño lo tenemos que bajar, y eso llamamos conexión. Conectar ese sueño, ese ideal de idea que tengo o de producto, de proceso que tengo, a conectar con la realidad. Quién soy, qué tengo, qué capacidades, qué recursos, etcétera. Entonces tenemos transformar, absorber, soñar, conectar y finalmente dos palabritas muy conocidas por todos que a veces dicen esto no tiene nada que ver con la innovación y sí, que es evaluar y razonar, ¿no? Evaluar y razonar son parte también del proceso innovador. No es que ser creativo no tiene nada que ver con ser racional. Van juntas todo el tiempo. Dentro de ese proceso, que acabo de mostrar distintas o de contar distintas áreas del cerebro que usamos en distintas etapas del proceso, claramente cuando innovar tiene que ver con el cambio, con la novedad,
con la incertidumbre. Entonces una pregunta válida para hacerse es ¿qué le pasa a las personas frente a momentos de cambio? Y si hemos vivido uno grande en estos últimos años, y momentos de incertidumbre. Es muy normal sentirse amenazado. Y esta amenaza tiene que ver con el encendido de un área del cerebro muy potente que se llama el sistema de amenaza. Es un encendido absolutamente inconsciente. Uno no tiene ningún tipo de control o gestión sobre el área de amenaza del cerebro. Es un área muy instintiva y antigua. Y cuando se enciende este área de amenaza, dispara el encendido de emociones. Emociones conocidas en biología como poco placenteras, mal llamadas en la sociedad como emociones negativas. Tendemos a pensar que el miedo es malo, que la tristeza es mala, que el enojo es mala, que la frustración son malas. Son emociones, y las emociones de la mirada, por lo menos de la biología, no son ni buenas ni malas. Hay emociones que dan placer y hay emociones que dan displacer. Pero cuando uno se impone o aprende o repite que una emoción es negativa o es mala, siempre trata de esconder o empujar la emoción afuera, y eso es algo que no se puede hacer. Cuando uno siente algo, lo siente, y no está ni mal ni bien. Entonces, cambio, innovación, incertidumbre, amenaza. La amenaza despierta miedo, ansiedad, nervios, angustia, agitación, evitación. Todas esas emociones, cuando son muy intensas, lo que producen en el cerebro es una baja en la calidad del pensamiento. A mayor intensidad emocional, pensamos con menos claridad. Y cuando pensamos con menos claridad, tenemos mucha menos chance de ser creativos. Necesitamos una cabeza clara, limpia, oxigenada, fresca, sin emociones muy intensas, para tener la chance de poder pensar de manera creativa. Entonces, de repente me encuentro con un cambio, que sería en este caso la innovación. Amenazado, súper nervioso, angustiado, con miedo, empiezo a pensar peor, empiezo a performar peor, empiezo a trabajar peor, me baja la moral, me baja la productividad, entonces eso incrementa aún más la incertidumbre. Entonces en ese círculo, ¿no?, producido por un cambio, por una incertidumbre, en este caso la innovación tiene mucho de incertidumbre, uno empieza a trabajar peor. ¿Qué se puede hacer? Primero, reconocer las emociones, no tratar de extinguirlas, de apartarlas, de esconderlas. El solo hecho de etiquetar lo que uno siente, decirse, estoy con miedo, porque es un proyecto que puede no funcionar, de eso se trata la innovación, o estoy nervioso porque no sé si mi idea le va a gustar a mi líder, a mi jefe, a la persona responsable del equipo, ¿no? Estoy ansioso porque no sé si el cliente va a comprar la idea. Todas esas palabritas que estamos poniendo con nombres de emociones, lo que producen es bajar la emoción. No rumiar la emoción, no generar mucha ansiedad pensando todo el tiempo en cosas negativas, pero simplemente ponerle una palabra. ¿Sabes qué? Tengo nervios, estoy ansioso y tengo miedo. El solo hecho de decírselo en un equipo de trabajo baja la intensidad emocional. Cuando baja la intensidad emocional, sube la claridad de pensamiento y tenemos más chances de ser creativos. Entonces, etiquetar la emoción es clave. La otra es reinterpretar la situación. Es poder pensar esta incertidumbre que es la innovación como una oportunidad y no como una amenaza. Para eso, como decía hace un ratito Gabriela, es clave la cultura del equipo o de la organización. A veces hablamos de microculturas dentro de una organización muy grande, espacios donde sí se tenga miedo. Para nosotros no es posible no tener miedo. No hay que no tener miedo, porque no se puede. Lo que hay que es reconocer que tengo miedo, y eso hace que baje el miedo. Y después poder trabajar ese miedo. Es normal que tengas miedo a la hora de innovar, es absolutamente normal. Ahora, el miedo puede paralizarte o puedes avanzar con miedo. Entonces, ¿qué herramientas, qué técnicas, qué métodos puedo usar para cuando siento miedo, no tratar de sacármelo de encima, porque cuando me hago el que no tengo miedo, el miedo aumenta, sino trabajar para que baje un poquito el miedo? Las emociones siempre van a estar presentes en la vida, obviamente en el proceso de innovación es normal tener un poco de miedo, pero salir de la fantasía de los que innovan no tienen miedo. No, los que innovan también tienen miedo, pero con el miedo avanzan. Con el miedo pueden seguir adelante, que es para mí la definición más exacta de coraje. Coraje no es ausencia de miedo, coraje es, a pesar de tener miedo, lo intento igual. Los últimos minutitos que me quedan, me habían pedido algunas técnicas o herramientas para poder brindarles a ustedes que puedan potenciar su creatividad, porque todo el mundo puede ser creativo. Hay gente que tiene el talento creativo y hay gente que no lo tiene, pero que lo puede mejorar practicando. Si tuviese que resumir cuál creo que es la herramienta más poderosa, es cuando uno lidera un equipo o se propone generar ideas para un proceso de innovación, es muy difícil y genera mucha presión, tensión, angustia, ponerse a pensar ideas
que agreguen valor y sean nuevas. Cuando viene tu líder, tu jefe, tu papá, tu coach, mujer o varón, da lo mismo, y te dicen, pensá algo que funcione, que tengamos la tecnología, que tengamos el dinero, que le guste al cliente, que sea novedoso y que agregue valor. Es dificilísimo. Ni el más talentoso puede pensar una cosa así. Entonces, en esas lluvias de ideas o generación de ideas o brainstorming, la gente está con mucha presión. ¡Wow! Tengo que pensar esto, tengo una hora, encima está mi jefe acá escuchando, además de todo lo que dije, le tiene que gustar a él o a ella, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos zafar de esa situación emocional, no poco placentera, de tensión y presión? Porque me están pidiendo que genere ideas buenísimas. Bueno, fácil. Solamente proponer en estos encuentros de generación de ideas, la generación de ideas que tengan novedad. Nada más. Ustedes tienen que pensar ideas que tengan cierta novedad, que nunca hayan pensado, o hayan propuesto, o hayan visto, o escuchado, o sentido. Simplemente la característica uno y única es que lo que vos digas tiene que ser nuevo. No importa si está la tecnología, no importa si tenemos el dinero, no importa si le gusta al cliente, no importa si lo podemos hacer. Lo único que importa es novedad al principio. Pero en vez de generar 30 o 40 ideas, como suelo observar en brainstormings o en lluvias de ideas de distintas organizaciones, estamos hablando de generar 1000 ideas o 2000 ideas, ¿no? Que parece mucho, pero cuando uno arranca con el interés por generar ideas, va teniendo 1, 2, 3, cuando ve que nadie lo está juzgando por esas ideas, cuando uno no se juzga a sí mismo por decir cosas que no sabe si van a funcionar, acuérdense que los cerebros estamos preparados para decir cosas útiles, eficientes, que funcionen, y en esta etapa del proceso de innovación todavía no sabemos si va a funcionar. Entonces al principio cuesta, pero cuando uno se larga con la novedad y genera 500 ideas, 600, en la lluvia de ideas que nosotros organizamos, hablamos siempre de mínimo 1000 ideas. Les aseguro, nunca me ha pasado en 12 años que de esas 1000 ideas no haya una o más que empiecen a generar valor, que sean interesantes, que sean explotables, que sean trabajables. Entonces, no tener la presión de generar ideas buenas, lindas, creativas, innovadoras, simplemente soltar y dejarse, ¿no?, generar ideas que tengan novedad. Y a mayor cantidad de ideas nuevas, más chance de que alguna agregue valor. Espero que les haya aportado algo. Muchas gracias de nuevo a José por la invitación. Aquí estoy para ustedes. Mira, estaba cocinando en casa y me faltó algo. Entonces me vine a Coto y vi todas las ofertas que hay y dije, de acá no me voy. Hasta el lunes en Coto tenés 70